ayúdanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Jorge Alejandro Espinosa. Yo voy a ser el encargado de dirigir esta mesa de diálogo sobre interculturalidad en el ámbito universitario. Estamos muy contentos en Comparte Vida por contar con la presencia de los tres, el doctor Sergio Navarro, el doctor Felipe Galán y el doctor Pedro Reigadas, que formarán parte de esta mesa. Pues bueno, si quieren, vamos comenzando un poco. Voy a introducir un tanto el tema para que podamos dialogar en torno a justamente a la interculturalidad en el ámbito universitario, sus problemas, ¿no? Sus retos y el escenario actual. Entonces, me gustaría comenzar la sesión haciendo un poco énfasis en esta discusión académica, ¿no? Entre modernidad y posmodernidad y su relación con el multiculturalismo, ¿no? Y con la diversidad. Seré muy breve, ¿no? La cuestión es que hay muchos teóricos que definen el término posmodernidad como el periodo en el que el antagonismo de clases fue sustituido por una pluralidad de formas de subjetivación en pugna, por el surgimiento de nuevas identidades y sobre todo por el florecimiento de las filosofías de la diferencia, de la multiplicidad y de la pluralidad. Ese es, digamos, es como el gran sello de la posmodernidad. Pero en el 2010, Angela Merkel, ¿no? Anunció el fracaso del enfoque multicultural en Alemania. Puntualmente dijo, los esfuerzos por construir una sociedad, multicultural han fracasado completamente. Esto lo dijo en el 2010. Y vaya, esto tiene un contexto, ¿no? El contexto inmediato es la presión de su partido por adoptar una línea más dura frente a los migrantes y sobre todo musulmanes. El asunto es que Angela Merkel terminó afirmando cosas como que cualquier persona que no hable alemán inmediatamente no es bienvenida a Alemania. Entonces, esto fue en el 2010. O sea, Angela Merkel anunció lo que a su modo de ver es como el gran fracaso del proyecto multiculturalista. Entonces, de varios años para acá, incluso antes del 2010, hemos visto cómo en Europa y América Latina, el avance de las visiones ultraderechistas, de los autoritarismos y los absolutismos se vuelven un fenómeno mundial. Digamos que visiones como la de Vox, ¿no? Como la de la formación ultraderechista de los verdaderos finlandeses o la Liga Norte en Italia han cobrado relevancia y notoriedad en la escena política. Estas visiones absolutistas, ¿no? Hacen una clara crítica, ¿no? Hacia las políticas migratorias, el rechazo a las visiones pluralistas y a la diversidad, ¿no? Al surgimiento de las nuevas identidades y buscan instaurar un discurso a partir del cual se asume que el mundo tiene una única historia verdadera. Y la pluralidad, diferencia y multiplicidad es sustituida por estos discursos homogeneizantes, ¿no? Que cada vez se vuelven más dominantes en nuestra sociedad. Entonces, ante ese panorama, ¿no? Además, creo que es un panorama que se ha ido agudizando a partir de la pandemia. ¿Cuáles creen ustedes, y esa sería como la primera pregunta, cuáles creen ustedes que serían los retos, ¿no? De la educación multicultural en este contexto contemporáneo? Entonces, si quieren, vamos iniciando y podemos iniciar con el doctor Sergio Iván Navarro Martínez. Entonces, antes de cederle la palabra, voy a hacer una breve síntesis de su currículum.
El doctor Sergio Iván Navarro es doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es maestro en Ciencias, en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur y sociólogo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es asociado candidato del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha sido profesor en diferentes instituciones de educación superior, la Normal Indígena Intercultural Bilingüe, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y el Centro de Formación para la Sustentabilidad Moxbiquil ACE. Fue docente de tiempo completo en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y profesor investigador interino en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Doctor Sergio, si quiere comenzar. Sí, claro, muchísimas gracias, Jorge Alejandro, por la introducción y por la presentación que me acabas de hacer. También agradecer a María Luisa por esta invitación que nos ha hecho para participar en este conversatorio que me parece interesante y también de alguna manera necesario, porque de alguna manera pues sí nos posibilita situar y un poco debatir y contextualizar sobre la educación superior con enfoque intercultural en el caso particular de México, ¿no? Que es desde donde yo quizás puedo hablar un poquito más, ¿no? Entiendo que me parece muy interesante esta introducción que tú has hecho, Jorge Alejandro, porque justamente nos permite situar un discurso que se ha ido posicionando como parte de una política de atención a la diversidad a nivel global, ¿no? Sin embargo, me parece que hay como diferentes matices que también habría que identificar, ¿no? Por supuesto, ¿no? El contexto europeo es siempre punta de lanza para analizar los problemas sociales que se van desarrollando a nivel mundial, ¿no? Y también de alguna manera pues, se han como desarrollado también ciertas aproximaciones teóricas conceptuales para entender esa realidad, ¿no? Pero sucede como sucede en muchos lados, ¿no? Que muchas veces esa realidad que muchas veces nos ofrece un contexto europeo o un contexto anglosajón, muchas veces no se ajusta a nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Y es justamente, me parece que es interesante entonces ver cómo estos discursos, quizás en torno a la interculturalidad o en torno a la multiculturalidad, que se han situado a lo largo y ancho del mundo, también me parece que habría que identificar ciertas características y hacer como ciertas acotaciones, ¿no? Que nos permiten entonces saber desde dónde nosotros como latinoamericanos, desde dónde nosotros como mexicanos, digamos como en el contexto mexicano, en el contexto de México, podríamos hablar de una aproximación hacia lo que es la interculturalidad. Me parece que de alguna manera hay históricamente también un cuestionamiento, ¿no? En torno a este concepto de multiculturalidad, ¿no? Que en términos muy vanos y sencillos podríamos decir que es únicamente la administración de la diversidad, ¿no? O sea, de alguna manera se reconoce la diversidad que existe en un contexto determinado, pero no se cuestiona de fondo estas relaciones de dominación histórica que se han construido, ¿no? A lo largo de estas relaciones de poder muchas veces entre clases antagónicas, ¿no? Entre los dominados y los dominantes, ¿no? Entonces me parece que ahí podríamos entonces como comenzar a entender que el concepto justamente de la multiculturalidad nos habla de la tolerancia hacia la diversidad y por eso en México muchos autores hablan de un multiculturalismo liberal, ¿no? En el sentido de que no solamente en México, sino en el contexto latinoamericano, podríamos hablar de un multiculturalismo liberal en el sentido de que únicamente reconoce esta diversidad cultural, ¿no? Y en este sentido la reconoce y la tolera. Y es tan tolerante que muchas veces folcloriza la diversidad cultural, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor podemos ver mucho el reconocimiento de los pueblos originarios a través de sus manifestaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, los bailes folclóricos, ¿no? Cierto tipo de premiaciones hacia cierto tipo de literatura indígena, etcétera, ¿no? Pero
no se cuestiona de fondo las condiciones históricas de dominación entre las culturas, ¿no? Y es ahí justamente donde entra una perspectiva latinoamericana en torno a la interculturalidad, ¿no? Porque la interculturalidad entonces lo que busca desde esta perspectiva latinoamericana no es reconocer la diversidad, o sea, sí la reconoce, pero también pone en cuestionamiento estas condiciones históricas en las que se han establecido estas relaciones de poder, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? O sea, no únicamente las cuestiones, sino que está empujando también otra forma de relación entre los sujetos y las culturas. Entonces ahí me parece que es interesante hacer como esta acotación, ¿no? Porque me parece interesante en el sentido de que entonces la interculturalidad justamente apunta hacia cuestionar y mover estas estructuras, ¿no? Y estas condiciones y dispositivos de poder que de alguna manera se han mantenido a lo largo de la historia. Entonces, por eso podemos encontrar en Latinoamérica muchas propuestas educativas que están enraizadas bajo esta perspectiva de la interculturalidad crítica, ¿no? ¿Qué significa? Significa entonces que están empujando proyectos comunitarios muchas veces que surgen desde su propio contexto social y cultural, ¿no? Entonces no es algo que se impone desde afuera, ¿no? Como muchas veces también sucede, ¿no? Y ha sucedido también en México con proyectos educativos de educación intercultural que se imponen de arriba hacia abajo, sino más bien es esta perspectiva crítica de la interculturalidad crítica es justamente proponer de abajo hacia arriba. Entonces me parece que ahí está justamente como una apuesta interesante y que obviamente se nutre también, por otro lado, con toda una corriente o con toda una movilización histórica que ha habido en el continente latinoamericano, ¿no? Entonces, es decir, son propuestas educativas que están enraizadas también con el acompañamiento muchas veces de movimientos sociales, ¿no? Que le anteceden y que de alguna manera están respaldadas también por una diversidad de actores sociales que de alguna manera están buscando otra forma de hacer y de entender y de recrear la educación y que sea una educación justamente que pueda responder a las necesidades sociales y culturales de los grupos con los que están estrechamente vinculados. Entonces, en ese sentido me parece interesante, ¿no? Entender esta dimensión de la interculturalidad, sobre todo en esta perspectiva latinoamericana o mexicana, justamente con estas dimensiones, ¿no? Con estas dimensiones que a lo mejor tiene que ver mucho, de entrada me parece que tiene que ver en el sentido de que muchas veces responde al contexto sociocultural de donde se instala la propuesta, pero también a la diversidad de actores sociales con los que están relacionados. Es decir, entonces no son propuestas que a lo mejor pretenden la homogenización, sino más bien que pretenden justamente responder a estas características muy particulares desde donde se están instalando, ¿no? Entonces, digamos, esas podrían de alguna manera pues, iniciar, ¿no? Un poquito mi reflexión en ese sentido y creo que podría darle también el espacio al doctor Felipe Galán. Muchas gracias, doctor Sergio Navarro. Sí, bueno, vamos a cederle la palabra al doctor Felipe Galán, pero antes déjeme hacer una breve síntesis, ¿no? Una breve síntesis curricular del doctor Felipe Javier Galán. El doctor Felipe Javier Galán es doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana. Es maestro en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey y licenciado en Antropología por la Universidad Veracruzana. Tuvo una estancia postdoctoral en el Colegio de la Frontera Sur y actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, en la unidad Tlacotepec de Benito Juárez y miembro del cuerpo académico Derechos Humanos, Derechos Indígenas y Globalización. Doctor Felipe Galán, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Jorge Alejandro, un gran gusto conocerlos, poder coincidir. Muchísimas gracias, María Luisa, por la invitación. Saludo también con mucho afecto al doctor Pedro Reigadas y a doctor Sergio Navarro. Gran gusto coincidir con ustedes en esta tarde y poder reflexionar acerca de este tema que me parece fundamental en este momento que vivimos por el tiempo pandémico, por todo lo que ha venido. Y bueno, intentaré también contestar esta pregunta tan compleja que nos hace Jorge Alejandro y respecto al planteamiento sobre la modernidad, la posmodernidad y lo dicho por Angela Merkel en 2010, ya hace
unos años de esto, creo que se veía venir ya un posicionamiento político frente a lo multicultural y a lo intercultural también en Europa, por muchos problemas que tienen en las sociedades europeas. Lo estamos viendo incluso en este momento en que Europa está padeciendo una cuarta ola por el COVID. Y bueno, es que el mundo siempre ha sido multicultural, lo quiera o no Angela Merkel, lo quiera aceptar o no los líderes políticos europeos. Las sociedades son multiculturales desde siempre, pero las políticas multiculturales son recientes, increíblemente. Esto es muy sorprendente porque siendo el mundo una diversidad de culturas desde hace muchísimos siglos, que no se tuvieran políticas de atención a lo multicultural, pues resultaba muy complejo y al existir, por supuesto que creo que viene un posicionamiento un tanto complejo por los estados nacionales. Creo que muchos estados nacionales, Estados Unidos, por ejemplo, mismos países, algunos países de América Latina también, por supuesto, las sociedades europeas y también, desde luego, que México tienen algunos posicionamientos que no permiten la entrada o no quieren permitir la entrada y el pase de propuestas autonómicas, por ejemplo, como las de los zapatistas, que desde la década de 1990 están peleando por dar a conocer la propuesta que para ellos tiene que ver con sus realidades. En ese sentido, me parece que también es importante entender que las sociedades europeas han llegado a un momento también quizás de, de una fuerte crisis porque la generación aquella que vivió las grandes guerras mundiales pues están ya prácticamente, la mayor parte de esa generación pues ya han muerto y muchas personas más jóvenes o de generaciones más recientes quizás no comparten esta idea de un mundo multicultural y a lo mejor hay por ahí una añoranza a los estados nacionales, lo cual es muy peligroso y lo hemos visto crecer precisamente con lo que comentabas, con partidos políticos como Vox, y creo que en países de la Europa del Este eso es cada vez más fuerte, ¿no? Hungría, Rumania, Polonia, tienen políticas muy nacionalistas sumamente peligrosas, ¿sí? Entonces, bueno, hay que estar siempre alertas a esto. Me parece que es importante y coincido con el doctor Sergio Navarro al decir que hay que siempre observar lo que está sucediendo en Europa y en el mundo anglosajón. Pero bueno, tenemos las políticas culturales que también tienen que ver con lo decolonial y ahí tenemos posicionamientos teóricos desde América Latina, Abd Ayala, desde África también, desde el Caribe, ¿sí? Y aquí tenemos posicionamientos teóricos políticos que me parece que se están fortaleciendo. Y entonces es muy importante que entendamos, discutamos, reflexionemos acerca de las propuestas educativas multiculturales que tienen que ver también con el nacimiento de proyectos educativos interculturales. Y hay que dimensionar que en países de América Latina, estos proyectos educativos ya tienen mucho tiempo que se están proponiendo, pero a lo mejor no habían tenido los espacios suficientes dentro de programas educativos y particularmente universitarios para darse a conocer. Y también existen, por supuesto, proyectos educativos interculturales que vienen trabajándose desde muchas comunidades en varias partes de América Latina, seguramente en algunas otras partes del Caribe, también de África y también en los mismos países europeos y en Estados Unidos que tienen sus propios sures de coloniales, ¿no? Y que a pesar de lo dicho por muchos jefes de estados políticos de los países europeos, esas propuestas interculturales, multiculturales, van a seguir avanzando, ¿sí? Aunque, digamos, me parece importante reflexionarlo y creo que es muy importante también posicionarnos y saber que frente a los proyectos políticos, por ejemplo, de derecha, que siempre son una amenaza para los países de América Latina, tenemos que fortalecer lo que ya se viene trabajando desde las comunidades, desde las mismas ciudades, desde los barrios, desde las localidades, desde las universidades, y que tienen que ver con la atención a la diversidad. Entonces, bueno, yo creo que es, por supuesto, una polémica fuerte, creo que es necesaria la reflexión, pero también es importante ir llevando estas
propuestas educativas, particularmente las interculturales, de las que hablaremos en un momento más, y a cada vez a más universidades, centros educativos, escuelas, sistemas educativos de diferente índole, para que vayan creciendo y porque tendrán que seguir caminando a pesar de estas posiciones políticas y que seguramente van a seguir fortaleciéndose en algunos países más que en otros. Entonces, bueno, yo quisiera dejar mi primera reflexión ahí. Creo que es importante situar a la multiculturalidad, pero decir que la multiculturalidad existe, las sociedades son diversas desde siempre, pero las políticas multiculturales y particularmente las políticas educativas e interculturales que son recientes, necesitan discutirse constantemente y qué bueno que podamos ahora dialogarlo y debatirlo. Dejo aquí mi primera participación, Jorge. Gracias. Muchas gracias, doctor Felipe. Bueno, ha llegado el turno del doctor Pedro Reigadas Robles Gil. El doctor Pedro Reigadas es investigador SNI y profesor de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Es doctor en antropología por el ENA y bueno, tiene un numeroso repertorio de artículos académicos, libros y aparte también es autor de varios guiones televisivos y de radio. Doctor Pedro Reigadas, ¿cuál es su opinión respecto al papel de la multiculturalidad en este contexto mundial y especialmente en el contexto latinoamericano? ¿El doctor Pedro está por ahí? No se desconectó. Bueno, parece que no está. Ya, aquí estoy. Perfecto. Sí, es que no, se apagó se cerró el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas tardes. gracias por la invitación y gracias a los ponentes que me antecedieron, ¿no? Bueno, yo quisiera hablar sobre todo en el sentido del contraste entre la multiculturalidad en los centros hegemónicos, ¿no?, para resolver las necesidades que tienen como países que van importando mano de obra, ¿no?, y especialistas para las funciones de la reproducción del capital en los grandes centros mundiales, ¿no? Y por otro lado, la dimensión de la interculturalidad como esta orientación más reciente, ¿no?, y que también va cobrando cierta fuerza en América Latina, ¿no? Pero la interculturalidad, así como comentan antes de la multiculturalidad, es en realidad una condición de la humanidad, ¿no? Una cosa es la política social y otra cosa es a lo que refiere el concepto, porque aún como especie, ¿no?, podríamos decir que pues nos cruzamos entre los sapiens y los neandertal, ¿no?, y somos producto de una intercultura, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión. Ahora, desde el punto de vista de que haya interculturalidad o que haya políticas interculturales o educación universitaria intercultural, ¿no?, hay una distancia muy grande entre los dichos y los hechos, ¿no? Sí, aquí la dimensión discursiva importa mucho cómo se inserta en las orientaciones concretas de la reproducción del capital y del gobierno y el dominio del Estado, ¿sí? Porque son una cadena, ¿no?, de políticas que ha ido habiendo. Entonces, sí podemos distinguir que es mejor una orientación intercultural que una política asimilacionista como la que vivimos en la castellanización en México, con Moisés Sáenz y con toda la política de la educación en la Revolución Mexicana, ¿no? Pero en definitiva no es suficiente, porque, por ejemplo, yo vivo en las orillas del lago de Pátzcuaro, ¿no?, y la población que domina en las regiones acá es el purépecha, ¿no?, y decimos que pasó del asimilacionismo a la política bilingüe y luego a la política bilingüe bicultural,
pero donde entró la escuela bilingüe bicultural, desapareció la lengua, ¿sí? O sea, es rastreable perfectamente cómo va entrando la escuela bilingüe bicultural y va desapareciendo el empleo de la lengua purépecha, ¿no? Pero no es solo de aquí, es de muchos lugares en México y hemos sabido también qué es lo que ocurre en otros países de América Latina, como hace unos días que hemos estado en contacto con algunos compañeros del Ecuador, ¿no? Entonces, es muy importante cuál es la orientación general de la política y los hechos concretos de los cambios que acontezcan, ¿no? Ahora, desde el punto de vista teórico también, yo creo que hay muchos debates, ¿no? Pero uno que a mí me gustaría comentar, resaltar en este momento, es que la interculturalidad la podemos concebir de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, ¿sí? Y es completamente diferente, ¿sí? Una interculturalidad desde adentro es que una población, un grupo originario, ¿no?, decide qué es lo que quiere tomar de otro ámbito cultural y en función de sus propios intereses y proyectos históricos, ¿no? Y algo muy distinto es que una política desde arriba diga, vamos a hacer educación intercultural, y entonces se llevan formas y contenidos de la sociedad hegemónica hacia la sociedad subalterna, ¿no? Hacia los dominados, ¿no? Y eso hace toda la diferencia entre una educación intercultural y otra, ¿no? Y por último, creo que también es muy importante lo que ya apuntaban, ¿no?, antes, la relación entre colonialidad y decolonialidad, ¿sí? O sea, si finalmente en esa perspectiva crítica que se decía desde el primer momento, ¿no?, se posibilita a través de la educación intercultural disolver el dominio étnico colonial, ¿no?, entonces pues es progresivo, ¿no? Pero eh, Doctor. señal acá, aquí ya se oye mejor. ¿Se oye mejor aquí? Sí, sí, gracias, Sí, doctor. ya lo escuchamos mejor. Es que tenemos pésima señal acá en toda esta zona. Sí, comentaba yo pues que también, además de la interculturalidad desde adentro, desde afuera, es importante considerar la situación en cuanto a lo colonial o decolonial, ¿no? Porque si la educación intercultural universitaria o de cualquier otro nivel, ¿no?, favorece a los grupos originarios y que puedan ejercer su autonomía y seguir su propio rumbo, pues es verdaderamente crítica y constructiva. Pero si es solamente una máscara y una vía más de hegemonía, pero sostiene la perspectiva neocolonial, pues entonces ganamos muy poco, ¿no?, con la interculturalidad. Y bueno, sería lo que considero para el debate, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Pedro. Bueno, en esa primera ronda yo fui como que asignando un poco los turnos, digamos, ¿no? Pero si alguno de ustedes quiere hacer alguna intervención o alguna alusión directa a lo que haya comentado un colega, puede hacerlo libremente, para que esto tenga un poco más la dinámica de diálogo. Entonces, no sé, doctor Sergio, doctor Felipe, doctor Pedro, si quieran hacer como alguna puntualización en específico respecto a lo que se haya dicho en esta primera ronda de preguntas. Sí, yo quisiera comentar algo, Jorge, si me permites, retomando Adelante. esto último que comentaba el doctor Pedro. Me parece que las universidades interculturales, ahorita que estamos rumbo a los 20 primeros años de vida de ellas, me refiero a las oficiales en México, este grupo de 12 universidades interculturales que hay, la del Estado de México, Chiapas, Tabasco, Puebla, la Veracruzana Intercultural, la de Michoacán, la de Guerrero, etcétera, caminan a sus primeros 20 años de vida, ¿sí?
y estamos corriendo el riesgo precisamente de repetir esta posición neocolonial. Creo que debemos de debatir muy a fondo al interior de las universidades interculturales. A mí me tocó, junto con el doctor Sergio Navarro, estar al principio en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, y había una discusión muy intensa sobre lo que significaba la interculturalidad en aquel momento, hace 14 años, 15 años, en la mayoría de las universidades interculturales. Y ahora que estoy en la Intercultural del Estado de Puebla, he notado que estos debates han empezado a bajar, no solo de intensidad, sino que muchas de las prácticas que se están haciendo dentro de las universidades interculturales parecen estar repitiendo mucho de lo que se vivió en el siglo XX, en esta política indigenista, que si bien en ese momento no tenía universidades, porque pues, estamos hablando de la década de 40, 50, 60, en este momento en las universidades de pronto parece ser el repetir que vamos a los bailes, vamos a hacer una serie de actividades que tienen que ver con mostrar solamente ese folclore que tiene que ver con los pueblos originarios, pero creo que desde los pueblos originarios y particularmente en la educación que se vive dentro de las comunidades donde están situadas las universidades interculturales, hay muchas problemáticas que estamos viviendo y que de repente no aparecen quizás en los mismos foros y congresos de las universidades interculturales. Entonces creo que es muy importante, ahora que nos dirigimos a esos 20 años, el hacer un balance no solamente de lo que se ha vivido en estos primeros 15 años en las universidades interculturales, sino en las prácticas que vienen y los posicionamientos teóricos frente precisamente a problemáticas como esto que mencionabas de las derechas, de las políticas, de las mismas visiones desde los políticos sobre la diversidad cultural. Quería decir esto un poco para también posicionarme frente a este último comentario que hizo el doctor Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Felipe. Doctor Sergio Navarro, ¿quiere decir algo? Sí, gracias. Pues igual únicamente referirme al hecho de que sí es importante como considerar el debate en torno a la interculturalidad justamente también en los espacios universitarios y más aún en estos espacios universitarios de carácter intercultural. Un poco recordando la anécdota de Felipe, ¿no? Que coincidimos en este espacio de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Una de las cosas que observábamos constantemente era la poca reflexión sobre el concepto de la interculturalidad, ¿no? Entonces me parece que eso se ha mantenido también a lo largo de la historia, ¿no? Y me parece, considero, sí necesario debatir y profundizar sobre estas perspectivas, ¿no? Que hay ahora, ¿no? En torno a la forma en cómo se posiciona la interculturalidad en América Latina, pero también desde esta perspectiva más decolonial, como también ya notaba el doctor Pedro hace un momento, ¿no? En ese sentido me parece que sí hay también que mencionar que hay propuestas educativas, sobre todo en México y en América Latina, como también ya se ha mencionado, que sí de alguna manera buscan como acercarse más a esta perspectiva crítica y en ese sentido están tratando de generar procesos de transformación al interior de su comunidad. Entonces, habría que dimensionar entonces que el asunto de la interculturalidad en el ámbito de la educación superior no únicamente son las universidades oficiales, estas que son de arriba hacia abajo, sino también hay propuestas educativas interculturales que son de abajo hacia arriba, ¿no? Y en ese sentido me parece que también habría que aprender también de esas propuestas que están ahí enraizadas en los territorios, con una diversidad de actores sociales, ¿no? Y con propuestas que de alguna manera tratan de incidir en la transformación de su realidad, ¿no? Y entonces no es únicamente verlo en un matiz de blanco y negro, sino quizás el enfoque de la interculturalidad en la educación superior hay que verla como una diversidad, ¿no? Como una posibilidad de colores que te puede dar, ¿no? Esta diversidad justamente sobre la cual se posiciona, ¿no? Y bueno, esa sería como una anotación que también me gustaría poner sobre la mesa. Muchas gracias, doctor Sergio. Bueno, me parece muy, muy valiosa todas las intervenciones, sobre todo porque ya nos vamos como que perfilando justamente a la segunda pregunta, que tiene que ver un poco con el papel de la interculturalidad, ¿no? En las universidades. Y entonces, me gustaría preguntar no solamente acerca de cuáles son los límites y los retos
o las limitantes, digamos, que uno se puede encontrar en las universidades cuando se habla de educación multicultural. Pero me gustaría también preguntar un poco, que es la discusión que el doctor Pedro ha traído a la mesa, ¿cuál es la importancia de esta perspectiva crítica? ¿O por qué es urgente abordar los temas de la interculturalidad a partir de esta perspectiva crítica en las universidades? Entonces, bueno, no sé, entonces si quieren, ahora comenzamos por el doctor Pedro y nos vamos como al revés, ¿no? Para darle un poco más de dinamicidad a este asunto. Doctor Pedro, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí es muy importante el debate porque es un asunto que puede ser nuclear para la transformación de la educación en general y de la educación universitaria en particular. Yo la experiencia que tengo es que hay un problema de fondo más allá de la interculturalidad, y es que la institución educativa está en crisis, ¿no? Sí, es algo muy marcado. Creo que muchos individuos y muchos grupos y comunidades buscan resolver las necesidades formativas por vías alternas, ¿no?, a lo que conocemos como la escuela tradicional, ¿no?, y que además eso se agudiza con la situación de la internet, ¿no? Y por otro lado, en la educación universitaria, al haber nacido, ¿no?, la interculturalidad de un proyecto específico de Estado, ¿no?, tiene muchas limitaciones, ¿no? Claro que ese proyecto no nació de la nada, o sea, fue una respuesta en México al menos evidente a la insurrección zapatista, ¿no? Como retomar algunos aspectos y por eso el cambio constitucional y el cambio de la aparición del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y también las universidades interculturales. Pero pues eso presenta también grandes limitaciones porque es un proceso mucho más desde arriba, ¿no?, que construido junto con, ¿no? Y ya ahí empezamos con una problemática muy severa. Y si además le sumamos, como en el caso de acá de Michoacán, las complicaciones internas, ¿no?, de los grupos, ¿no?, y de esa gestión con el Estado, pues es difícil, ¿no? Yo recuerdo un congreso hace unos años, ¿no?, donde metimos una propuesta de ponencia, pero no se aceptó, y no solo a mí, sino a varias compañeras y compañeros, ¿no?, porque al asumir que había problemas en la interculturalidad y que había que avanzar en otros derroteros, ¿no?, se rechazó la participación, ¿no?, porque solo se admitía aquello que estaba como más o menos en resonancia y consonancia con la visión de la institución o de intelectuales que podían ser críticos, pero ligados también a la defensa institucional, ¿no? Y en el terreno de la universidad intercultural, ¿no?, de alguna manera, el que sea el nombre y el que estén distintos grupos étnicos en ella, no garantiza, ¿no?, que realmente sea algo que vaya empujando hacia adelante a los intereses históricos de los grupos originarios, ¿no? En ese sentido, creo que es importante cuál es el origen de esa educación universitaria intercultural, aunque claro, es bien diverso, ¿no? O sea, no es lo mismo Puebla, que tuvo una refactura institucional y una depuración, una purga hace unos años, ¿no? O el caso, por ejemplo, de Quintana Roo, ¿no?, donde algunos intelectuales mayas se integran, ¿no? O lo que ocurre en el Estado de México, donde hay recursos por toda la relación con los grupos de poder locales, ¿no?, para tener un despliegue y becas y condiciones desde hace años, ¿no?, favorables, al menos en aspectos materiales, ¿no?, para, por ejemplo, en salud intercultural, tener una clínica notable, un proyecto muy interesante, ¿no? O sea, hay mucha variedad, ¿no?, en la educación universitaria intercultural.
A mí, aunque yo trabajo en una universidad intercultural oficial, ¿no? Digamos, me atraen más los proyectos que nacen más ligados a la gente, a la comunidad, ¿no? Ya sean procesos como los de Oaxaca, ¿no? Donde deciden desde la comunidad orientar una educación intercultural en una perspectiva propia, ¿no? O sean procesos como el de la UNISUR, ¿no? En Guerrero, donde algunos grupos, sobre todo, por ejemplo, pienso en los MEPA, ¿no? Que tratan de impulsar desde una perspectiva propia y muy crítica y anticolonial y anticapitalista, ¿no? Los procesos de educación superior, que finalmente los llevó en algún momento a buscar la validación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿no? Pero sí es un panorama muy, muy complejo, ¿no? Pero creo que cuando se reúnen condiciones, bueno, hay cuestiones positivas y que siempre, sobre todo, hay profesoras y profesores, creo que en todos los ámbitos de la educación intercultural universitaria, que ya en lo particular sí impulsan procesos que favorecen una formación crítica diferente, porque aunque es un aparato de hegemonía en el caso de las universidades oficiales, siempre es también un espacio de múltiples contradicciones, ¿no? Y siempre encontramos personas y proyectos, ¿no? Que empujan en un sentido positivo, pero a veces el balance, sobre todo en el ámbito oficial, híjola, es muy desalentador a mi juicio, ¿no? Doctor, una pregunta. ¿Cuál es el papel, o cuál piensa usted que sea el papel de estas universidades hegemónicas respecto al reconocimiento de estas, digamos, estas universidades no hegemónicas que surgen desde lo particular o desde la comunidad o que son intrínsecas a la comunidad? Debería... Bueno, Ajá. yo creo que es diferente, como decía, no podría yo afirmar de todas y cada una porque son bien distintas, ¿no? Incluso, bueno, está la de Sinaloa que tiene una trayectoria diferente, ¿no? Histórica. Pero lo que sí podría decir es que cuando se manifiesta la dimensión negativa, son aparatos de hegemonía, es decir, lo único que hacen es responder frente a un reclamo, pero finalmente lo que hacen es asimilar, ¿no? E incluso extraer saberes, ¿no? ¿Sí? Pero esa extracción o reconocimiento, si se quiere, un poco más positivo de saberes, no redunda en que esos saberes se posicionen en otro lugar frente al epistemicidio histórico, sino que solamente se les da un espacio, pero finalmente no es un espacio suficiente para que florezcan y para que sean la manera de entender y la manera de transformar la realidad a partir de esos saberes, ¿no? Por eso, pues, a veces algunos grupos toman posiciones extremas. Nosotros tenemos, por ejemplo, relación con un movimiento que se llama Mushucahuay en Ecuador, donde están Shuares y están quichuas, ¿no? Y los quichuas decidieron pues enseñar quichua, español, inglés y los saberes matemáticos y la política, todo en el ámbito de la recuperación del Tahuantinsuyo y desentenderse por completo del aparato oficial, ¿no? Sí, justamente porque no se sienten representados, ¿no? En este tipo de orientaciones oficiales, ¿no? Muchas gracias, doctor Pedro Raigadas. Doctor Felipe Galán, ¿se acuerda de cuál es la pregunta? Sí, claro. ¿Sí? Ah, Sí, sí, perfecto. sí. Sí, claro que sí. Sí, yo quisiera también reflexionar un poquito sobre la importancia que tuvo el surgimiento de este grupo de universidades interculturales oficiales, digamos, en el mapa de la educación en México. Y
porque además nacen en un tiempo que a la mirada histórica reciente es muy contradictorio también. Es decir, el grupo de universidades interculturales oficiales nacieron durante el periodo de Vicente Fox, pues qué cosa tan controversial desde ahí, ¿no? Y precisamente por dar una respuesta a la problemática del movimiento zapatista y de las movilizaciones sociales de finales del siglo XX y al inicio del nuevo siglo, estas universidades interculturales son propuestas para empezar, excepto precisamente la Universidad Autónoma Indígena de México de Sinaloa, que ya tiene sus 20 años, precisamente este año está cumpliendo sus 20, el resto de las 11 universidades que existen, porque en este año ha iniciado una nueva en Baja California, pues tienen, digamos, la propuesta teórico-política de haber iniciado en este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí creo que es importante que pensemos y que entendamos también que la propuesta educativa intercultural en México pues ha sido polémica desde su nacimiento y ha tratado de desprenderse también de un indigenismo, del indigenismo del siglo XX. Entonces ahí creo que hay un gran problema, porque si revisamos de repente los programas de estudio de buena parte de las licenciaturas de las universidades interculturales, podemos ver también que hay muchas cosas que no pueden desconectarse del todo de esta propuesta indigenista, oficial, colonialista, de asimilación, de toda esa secuencia histórica del siglo XX que tiene que ver con desde Gamio, pasando por toda la propuesta del Instituto Nacional Indigenista, las teorías campesinistas, etcétera, y que llega hasta finales del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión aquí es que creo que a punto de ir ya, como mencionaba hace rato, hacia los 20 años, es necesario que nos posicionemos más desde las universidades interculturales oficiales y también establecer relaciones con los proyectos educativos emergentes y decoloniales que se están generando en muchas partes de México y de América Latina para ir construyendo también nuevas formas de hacer educación, porque efectivamente no hemos logrado separar de ese indigenismo del todo, como de pronto el discurso naciente, y esto lo vemos en los primeros documentos, en los libros que salen en los primeros años de cuando van naciendo las universidades interculturales. En los fundamentos de las universidades interculturales vemos cómo se toma también la estructura del antiguo indigenismo mexicano para situar a las universidades interculturales, porque responden también a una problemática histórica. Pero frente a nuevas problemáticas que tenemos en el mundo, las migraciones, lo que estamos viviendo ahora en México también, con las migraciones de haitianos, venezolanos, todas las caravanas migratorias y que pasan también por donde están nuestras universidades interculturales, tenemos que empezar a posicionarnos también con nuevas problemáticas, con muchas otras propuestas para ir dando atención también a eso, ¿no? O sea, ya estas universidades están caminando, a pesar de algunas de ellas han estado de pronto bajo la mirada de los mismos estados, ¿no? O sea, porque por supuesto reciben recursos del Estado y eso siempre es paradójico, el manejo de esto, de sus discursos, de sus programas de estudio, de sus egresados, pero creo que no van a parar ahora. Yo pienso que deben seguir y que van a seguir, van a venir nuevas universidades interculturales en el futuro, pero sí es muy importante que siempre las nuevas generaciones de estudiantes, los que van ingresando a las universidades interculturales, pues tengan con claridad todas estas situaciones que se han vivido, todos estos puntos históricos que la educación intercultural puede conectar con el mismo indigenismo mexicano, con la multiculturalidad, con muchos otros posicionamientos como el de colonial, para ir construyendo también una política intercultural educativa que sea más clara y contundente frente a los problemas que se están viviendo en el mundo, en México, en América Latina, y no solamente uno, ¿no? Creo que eso es importante. Y también me parece
que en ese sentido la educación intercultural con el resto del sistema educativo mexicano también tiene que ir manteniendo una relación estrecha con universidades pedagógicas, con normales, con las universidades oficiales, incluso con las universidades privadas. O sea, tienen que abrirse más puentes de contacto, de diálogo, para no entender a las universidades interculturales solo como universidades para estudiantes indígenas, porque ese es de pronto en el imaginario de mucha gente, las universidades interculturales solamente son para indígenas y sabemos que no es así, ¿no? Que deben caminar hacia la respuesta a muchas de las problemáticas que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Algunas universidades ya están adoptando de repente el enfoque educativo intercultural, pero creo que todavía estamos muy lejos de que las universidades en general vayan acercándose y tendiendo puentes con lo que se está viviendo dentro de las universidades interculturales. Creo que es importante, creo que es importante también esa construcción histórica del indigenismo a la interculturalidad en el caso de México. Y por último, en esta reflexión, también decir, y porque me llamó muchísimo la atención la reflexión, Jorge, que nos presentaste al inicio, ¿no? Sobre en Europa, ¿qué pasa? También hay educación intercultural en Europa, sí la hay también. Sí, sí hay, pero atiende otras problemáticas, ¿no? En México ha atendido al indigenismo, al problema de eso que hace 100 años, precisamente Gami, etcétera, llamaban el problema de lo indio, ¿no? Pero en Europa están atendiendo otras problemáticas, ¿sí? Entonces creo que también eso es muy importante que lo entendamos. La educación intercultural en Europa se concibe de otra manera, en Estados Unidos, Canadá, de otra forma, en América Latina también en general, y en México también tenemos una educación intercultural, pero que se tiene que posicionar también de manera fuerte en estos próximos años. Por ahora dejo esto aquí. Gracias. Muchas gracias, doctor Felipe Galán. Doctor Sergio Navarro, ¿usted qué piensa respecto a los retos de la educación multicultural en las universidades y la necesidad del enfoque crítico? Pero también me gustaría preguntarle, ¿qué opinión tiene de esto que menciona el doctor Felipe Galán de transicionar del indigenismo, digamos, a una multiculturalidad, ¿no? No sé si más amplia sería el término adecuado, no sé, doctor Felipe, cómo expresarlo. Sí, Entonces, más amplia, sin duda alguna. doctor Sergio Navarro, lo escuchamos. Sí, gracias. Pues es un poco complejo, ¿no? Después de escuchar tan brillantes exposiciones, ¿no? Un poco atendiendo al cuestionamiento que haces, ¿no? Jorge Alejandro, ¿no? Creo que de entrada me parece que sería importante nuevamente situar que en México particularmente está latente como esta perspectiva de una política integracionista, ¿no? Y que algunos también consideran que la perspectiva de la educación superior intercultural oficial en México es justamente una continuidad de estas políticas integracionistas, ¿no? Entonces es un neo-integracionismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, en ese sentido se da como cierta continuidad a estas políticas indigenistas que en el pasado de alguna manera se han tratado pues de cuestionar, de querer cambiar, de querer generar otras condiciones y otras políticas justamente para la atención a la diversidad, ¿no? Sin embargo, me parece que en la práctica, justamente como discurso, me parece que hay, como también ya se notaba en alguna de las intervenciones, me parece que como discurso, el enfoque de la interculturalidad en la educación superior, ¿no? Aparece justamente como, como un paradigma que de alguna manera sí busca como posicionar de una manera diferente a los pueblos originarios frente a la educación. Pero también por el otro lado, en la práctica, digamos, son contradictorias, ¿no? Muchas de estas situaciones que se proponen discursivamente, ¿no? Quizás para poner como ejemplos, ¿no? Yo más bien pensando en algunos ejemplos, había pensado que quizás cuando se habla justamente de la educación intercultural a nivel superior, quienes de alguna manera hemos pertenecido a ellas o conocemos un poco su propuesta y su modelo,
mucho de su, una de las grandes características que tiene es que está ligada o que tiene una perspectiva de vinculación comunitaria muy fuerte, ¿no? Es decir, se trata de generar como una propuesta de acercamiento con las comunidades de manera diferente, no como la forma convencional en que quizás las universidades tradicionales, convencionales lo han hecho, y que de alguna manera también se ha generado como toda una serie de críticas en la forma en cómo las universidades han establecido una relación con los diferentes sectores de la sociedad. Entonces, las universidades interculturales, por lo menos en el discurso, traten de asumir una forma de relación diferente con las comunidades con las que se relacionan. Sin embargo, en la práctica me parece que esto dista mucho del discurso, ¿no? Y quizás aquí podría poner yo un par de ejemplos, ¿no? Sobre algunas propuestas, bueno, sobre todo de vinculación que se han generado con proyectos educativos un poco más alternativos y que tiene que ver un poco con la experiencia que yo he tenido, ¿no? De mi investigación. Una, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de hacer como un estudio comparativo entre una universidad intercultural oficial y una universidad intercultural un poco más alternativa, digamos, más desde abajo, lo que encontré en la universidad intercultural oficial, digamos, es que la vinculación comunitaria era como un ejercicio académico que los estudiantes que tenían que realizar semestre con semestre, ¿no? Entonces, los estudiantes de alguna manera iban del primero hasta casi finales del semestre a la comunidad hacer trabajo de campo, pero sin un compromiso y sin un vínculo más allá de ese trabajo de campo que podían hacer. Es decir, ¿no? Lo que yo encontraba es de que muchas veces los estudiantes semestre con semestre cambiaban de equipos o cambiaban de comunidad o cambiaban de tema de investigación porque a lo mejor no era el tema que inicialmente les había convencido o porque a lo mejor encontraron ciertas diferencias con sus compañeros de trabajo o porque en la comunidad no les aceptaron, ¿no? Es decir, un fin de situaciones que a lo mejor los estudiantes no tenían contemplado en un momento de hacer su trabajo de campo. Entonces, ahí justamente podemos ver cómo entonces esta perspectiva del discurso de la interculturalidad es funcional al sistema, funcional porque únicamente le permite entonces administrar la diversidad y administrar la interculturalidad en el sentido de que es una institución que discursivamente está generando condiciones diferentes de relación con las comunidades, pero en el fondo, en la práctica, no cambia nada, ¿no? O sea, no hay una transformación profunda en los hechos, ¿no? Y, por ejemplo, algo contrario sucedió con otra universidad, digamos, más alternativa, y donde, por ejemplo, ahí sí pude constatar también de que la vinculación comunitaria era algo importante para sus actividades académicas, ¿no? Entonces, pero la diferencia es de que los estudiantes, para hacer vinculación comunitaria, no los mandaban a una comunidad, sino que los estudiantes tenían que ir a su comunidad, ¿no? Y muchas veces tenían que empezar con su propia familia, con su propio grupo de trabajo, pero además era interesante porque había un equipo de acompañamiento que les permitía a los docentes darle seguimiento a los estudiantes en campo, ¿no? Entonces, los estudiantes todo lo que aprendían, digamos, dentro del espacio áulico, lo ponían en práctica en su comunidad, ¿no? Con su grupo de trabajo, con su familia. Pero además se sentían como respaldados por un grupo de docentes expertos, ¿no? En trabajo comunitario que también les iban dando como este acompañamiento y esta asesoría, ¿no? A lo largo de esta vinculación que hacían los estudiantes en su comunidad. Entonces ahí podíamos ver, ¿no? O por lo menos yo pude darme cuenta de cómo el discurso entonces de la interculturalidad puede tener matices y tonalidades diferentes, ¿no? En el sentido de que sí hay como una intencionalidad diferente en la forma en cómo se hace y se promueve la interculturalidad. Una, como ya decía, el primer caso podríamos identificarlo como una perspectiva más funcional al sistema, ¿no? Más funcional a los intereses, ¿no? Que seguramente hay detrás de las universidades interculturales, y otra que quizás puede responder más a los intereses de las propias comunidades, más a los intereses de los propios estudiantes y más a los intereses de los actores con los cuales se relaciona tanto la universidad como los estudiantes como con la comunidad. Entonces ahí hay una triada, digamos, de relación entre escuela, comunidad, estudiantes, incluso con organizaciones, ¿no? Porque también ahí me parece que entonces entra en juego la forma en cómo los estudiantes van entendiendo que su papel dentro de la comunidad es otro, ¿no? Por ejemplo, nuevamente, en el caso de esta universidad oficial, lo que yo encontraba es que los estudiantes tenían aspiraciones a hacer trabajo con la comunidad, pero desde afuera, ¿no? ¿Qué significa, no? Significa que cuando yo les preguntaba cuáles eran un poco sus expectativas, ellos respondían
que ellos deseaban trabajar, ¿no? Con su comunidad o con las comunidades bajando proyectos de desarrollo comunitario, ¿no? Bajando proyectos que de alguna manera generaran como cierto impacto en su comunidad. Y sin embargo, estos proyectos, como bien sabemos, ¿no? Muchas veces no responden a las necesidades de las comunidades, ¿no? Entonces, y ahí, por ejemplo, entonces nuevamente se responde a una lógica de un sistema que trata de imponer una forma de relación con las comunidades. En el otro caso, por ejemplo, de esta otra universidad de corte más alternativo, lo que se promovía mucho en los estudiantes era generar sus propias propuestas de desarrollo, ¿no? Entre comillas, ¿no? O proyectos que de alguna manera estuvieran relacionados o vinculados a los contextos sociales y culturales de los actores con los que estaban vinculados. Cuando yo les preguntaba un poco sobre las expectativas que tenían nuestros estudiantes, muchos de ellos decían que habían entendido que a partir de la formación que habían tenido en esta universidad, su papel como sujetos era ser campesinos, ¿no? Y desde ese lugar de ser campesinos, era dignificar también el trabajo del ser campesinos y hacer propuestas entonces también de transformación con el conocimiento que ya habían adquirido, ¿no? Entonces, me parece que ahí entonces son prácticas y discursos que se ponen en juego en contextos totalmente diferentes y en instituciones totalmente diferentes, ¿no? Donde justamente hay una apuesta justamente por funcionar o por ser funcional al sistema y otro de alguna manera es buscar generar condiciones de transformación en el contexto inmediato con el cual interactúa, ¿no? Sin embargo, me parece que independientemente de que si son oficiales, de que si son funcionales al sistema o no, o si son posicionadas desde una perspectiva crítica, me parece también importante decir, como ya se ha mencionado, que estas universidades interculturales de alguna manera sí representan un avance importante para la inclusión de jóvenes que históricamente también habían sido negados, ¿no? de otros espacios educativos. Entonces también representa una posibilidad para que se puedan incorporar y continuar con sus estudios universitarios. También me parece que es importante porque en estos espacios universitarios interculturales hay un reconocimiento de la diversidad. Como ya se había mencionado, quizás en otros espacios de corte más convencional, la diversidad, en lugar de ser vista como una posibilidad para aprendizaje, es vista como un problema, ¿no? Y como es vista como un problema, quizás también es como vista como una posibilidad de eliminar esas diferencias, entonces, y esa diversidad. Entonces, me parece que en estas universidades interculturales, por lo menos el reconocimiento de esta diversidad sí ha posibilitado un encuentro diferente con el otro, ¿no? Obviamente tendrá sus matices en la forma en cómo se realiza, ¿no? Pero sí es una posibilidad constante para la construcción de aprendizajes que, como bien sabemos, muchas de estas universidades están ligadas al contexto social y cultural y también en una interacción muy constante con los diferentes actores locales con los cuales están articuladas estas universidades, ¿no? Entonces, hay como esta intención muy clara también en estas universidades que también parece que es importante por reivindicar las lenguas, ¿no? Y las culturas, ¿no? De los pueblos originarios, ¿no? En diálogo también con estas culturas más occidentales, más homogéneas, pero que de alguna manera también buscan, a partir de este encuentro, pues un encuentro justamente que pueda enriquecerse a partir de esta diversidad sociocultural y lingüística que hay en nuestro país. Entonces, creo que de alguna manera, pues sí, si bien es cierto, muchas han caminado hacia una perspectiva oficial, también hay propuestas que han caminado por generar propuestas de transformación, incluso dentro de estas propuestas oficiales, ¿no? Entonces, creo que cada universidad, como ya se ha mencionado también aquí, es muy particular y cada universidad tiene un contexto muy diferente y cada universidad tiene formas diferentes también de actuar, ¿no? Frente a esta diversidad con la cual se relaciona, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctor. Creo que sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Navarro. Bueno, el doctor Sergio Navarro ya nos ha compartido un poco cuál es su experiencia, ¿no? En la Universidad Intercultural. Entonces, como ya también nos acercamos a la hora de discusión y hay gente en el público que quiera hacer preguntas, entonces si quieren vamos ya cerrando nuestra participación muy brevemente con algo que quieran comentar, compartir su experiencia en la Universidad Intercultural, como ya lo hizo el doctor Sergio Navarro, y con lo que quieran ir cerrando su participación para pasar a las preguntas. Ok, si quieren yo intervengo. A mí me parece que sí es muy importante esto último que se comentó,
que la interculturalidad es un avance y debería permear a toda la educación general y la educación superior, y que si hay un papel progresivo aún en los casos donde no funciona muy bien, porque tenemos que pensar la educación intercultural como un proceso de largo plazo, ¿sí? No podemos verlo en el inmediatismo, ¿no? Por otro lado, yo creo que sí es importante que vayan vinculándose hacia procesos de desarrollo regional y étnico, porque como se creó el sistema en particular oficial, ¿no? Se tienen las mismas carreras, ¿no? Y hay cuestiones que dieron por sentadas, además de que todas son las mismas carreras, nomás con el cambio de contexto, ¿no? Que son problemáticas del ejercicio fuera del ámbito local, ¿no? Por ejemplo, se estudia lengua y cultura, pero entonces no se tiene la formación adecuada como lingüista para poder hacer la preservación de la lengua, porque es insuficiente. O se tiene, acá por ejemplo, entre nosotros, se tiene derecho y se borró lo de pluralismo jurídico, ¿no? Pero se borró también porque la idea que tenían era de que pudiera ejercerse en la abogacía como cualquier otra universidad, ¿no? O los problemas de salud intercultural, ¿no? O sea, en salud, como hay un sistema medicalizado que ahora vemos más que nunca en la pandemia, como el control mundial de la OMS, ¿no? Entonces es muy difícil meter plenamente los contenidos y los sabios y sabias comunitarias en la estructura de enseñanza, y entonces finalmente tiene un peso enorme la parte de el saber occidental, ¿no? Y bueno, en lo positivo también creo que, como ya comentaron, es muy importante el valor de la vinculación comunitaria en el discurso, ¿no? Y también en el discurso aparece algo que es más allá de las interculturales, que viene de décadas atrás en América Latina y México, pero que se reivindica en el discurso, que es la investigación-acción, ¿no? Que potencialmente podría dar lugar a muchas cuestiones, ¿no? Pero el vínculo con las características particulares y las posibilidades del desarrollo regional no está hecho, porque está a partir de este modelo genérico. No me abundo más para no quitar palabra. Muchas gracias, doctor Pedro Reigadas. Doctor Felipe Galán, ¿quiere ir cerrando su participación? Sí, claro que sí, Jorge Alejandro, muchas gracias. Pues yo quisiera comentar ya para ir cerrando mi participación, que coincido con los colegas que es muy importante el enfoque educativo intercultural y que este debe de ir entrando a no solamente a las universidades, sino a todo el sistema educativo. Creo que desde los preescolares, primarias, secundarias, bachilleratos, porque cuando llegan nuestros estudiantes, yo esto lo he visto a lo largo de los años que llevo en dos universidades interculturales, es que llegan con una idea también de lo que significa entrar a la universidad, y cuando estás en la universidad intercultural hay otra idea también y por parte de los profesores sobre lo que significa educar, y a mí me ha tocado ver de repente que los mismos estudiantes, de pronto ellos están esperando cosas que vienen arrastrando de un modelo educativo con muchas problemáticas que tuvieron en su vida pasada, ¿no? Bachillerato, preparatoria, con muchas lagunas, ¿no? Hay muchas problemáticas en las universidades interculturales, sobre todo cuando tenemos a los estudiantes de primer semestre. En ese sentido, también me parece muy importante que se revisen los programas de estudio. Creo que esto es esencial, porque algunas de las licenciaturas de las universidades interculturales, como fueron pensadas por allá de 2003, 2004, 2005, ya no están siendo pertinentes, o algunas también ya están llegando quizás a un agotamiento en sus mismas generaciones. Creo que algunas licenciaturas que se pensaba que iban a posicionar a algunos elementos en las comunidades no han funcionado del todo bien, y tenemos que dialogar también para tener carreras también que sean más acordes a las necesidades de las comunidades donde están insertas. Y estoy hablando del caso de las universidades oficiales, que es en la que me toca a mí estar, ¿no?
Se pensaba, por ejemplo, que el turismo con enfoque intercultural, esto hace 15 años, podía ser o podía tener un empuje fuerte hacia el desarrollo dentro de las comunidades y me parece que, por ejemplo, en el caso de Tabasco no ha sido así. Muchos de los estudiantes querían en realidad irse a estudiar turismo para irse a trabajar a las zonas turísticas del estado de Quintana Roo y eso era terrible para nosotros cuando teníamos que hablar sobre turismo con enfoque más comunitario y los mismos estudiantes decían, pero es que yo no quiero eso, ¿no? Entonces, igual yo lo veo ahora en la comunidad donde estoy ahora yo trabajando. De repente uno platica con los estudiantes y ellos no quieren estas carreras que ofertan las universidades interculturales, pero eso no se discute en los foros de universidades interculturales. Acaba de pasar uno hace unas pocas semanas y parecía más bien en buena parte de las reflexiones que se daban en este encuentro de universidades interculturales como una reivindicación a algo que viniera caminando muy bien. Y me parece que no es así. Lo que estamos viviendo en las universidades interculturales dentro, en las oficiales, es muy grave, muchas carencias, problemas muy graves de conexión ahora que estamos bajo modelos híbridos, ¿no? Situaciones de trabajo, ¿no? O sea, los estudiantes nos preguntan, ¿y qué voy a hacer yo cuando egrese con una licenciatura en lengua y cultura, ¿no? Estamos en un momento, y lo decía al principio, estamos en un momento crucial, porque nos acercamos a los 20 años de las universidades interculturales, y la pregunta que yo dejaría aquí, ¿lo vamos a hacer con las mismas carreras que pensó un grupo de ideólogos a principios del siglo XX, o sea, las carreras de lengua y cultura, la carrera de desarrollo turístico, como fueron planteadas originalmente, o tenemos que ir caminando hacia nuevas licenciaturas, hacia programas de posgrado, y coincido profundamente también con la idea de la investigación acción. ¿Hacia dónde vamos entonces en las universidades interculturales? Y es lo que yo dejaría aquí para la reflexión y para quienes nos están escuchando. Pero lo que sí es que estas universidades y los proyectos comunitarios como el de Oaxaca, como el de CESDER en Puebla, en Chiapas y en muchas otras partes de América Latina van a seguir caminando, porque las sociedades son multiculturales, porque hay una propuesta de autonomía muy fuerte en algunas partes de México y no puede detenerse a pesar de los políticos estos, como mencionabas al principio, ¿no? Con esta idea, con tu primera pregunta detonadora que nos hiciste. Muchas gracias, Jorge. No, muchas gracias, doctor Felipe Galán. Me parece que son cuestionamientos muy importantes que hay que plantearse y hay que intentar resolver de alguna manera. O si no resolver, al menos llevar la discusión a estos foros, ¿no? Y a estos lugares públicos, para discutir públicamente todas estas cuestiones. Doctor Sergio Navarro, ¿quiere ir cerrando su participación, por favor? Para pasar ya a la sesión de preguntas. Nos quedan como 15 minutitos nada más. Sí, gracias. Voy a ser breve, ¿no? Porque yo creo que muchas de las cosas que ya se han dicho, pues también coincido totalmente, ¿no? Y plenamente con lo que ya se ha mencionado. Yo creo que insistiría también en esta idea de transversalizar la interculturalidad en todas las universidades del país, ¿no? No únicamente, o sea, este asunto de la interculturalidad no únicamente debe ser debatido en las universidades interculturales, creo que debe ser debatido en todas las universidades públicas del país, públicas y privadas del país, porque justamente es una apuesta por construir una sociedad diferente, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando se crearon las universidades interculturales, o cuando se estaba hablando de crear las universidades interculturales, se batía mucho si era necesario crear estas nuevas instituciones interculturales de educación superior o si más bien habría que transversalizar la interculturalidad o la educación intercultural en todas las instituciones de educación superior del país, ¿no? Creo que es un debate que aún está vigente, ¿no? Se crearon las universidades interculturales, pero creo que la tarea aún pendiente en muchas universidades sigue siendo el incorporar de manera crítica el enfoque de la interculturalidad, ¿no? Porque muchas veces aparecen también en los planes y programas de estudios, ¿no? La palabra intercultural, pero sin ninguna alusión realmente o quizás sin una comprensión profunda de lo que implica el concepto de la interculturalidad. Es decir, no hay mucho contexto, ni histórico, ni social, de dónde viene el concepto. A veces, muchas veces se inserta por una moda, ¿no? Entonces me parece que sí es importante justamente estos espacios, ¿no? Para poder debatir
qué es la educación intercultural, ¿no? Y hacia dónde poder caminar con esta propuesta educativa, ¿no? ¿Qué implicaciones o qué aprendizajes y qué enseñanza nos puede otorgar también para la construcción de una sociedad diferente, ¿no? También me parece importante que este debate no únicamente se dé, evidentemente una necesidad es que se dé hacia afuera de las universidades interculturales, pero también me parece que otra deuda pendiente, como ya también se ha dicho, es un debate hacia el interior de las propias universidades interculturales, en el sentido de que también se abra y discuta abiertamente qué es la interculturalidad, me parece, ¿no? Un poco por la experiencia y por el acercamiento que he tenido también con estas experiencias educativas, es que cada vez hay menos comprensión de la interculturalidad, ¿no? Cada vez hay un acercamiento profundo a lo que implica realmente tener una propuesta educativa bajo este enfoque de la interculturalidad. Entonces, en ese sentido, la reflexión no únicamente debe ser de afuera hacia adentro, sino también de adentro hacia afuera, ¿no? Un poco siguiendo estas lógicas de discusión, ¿no? Y también lo otro que ya se ha dicho, ¿no? Que esta perspectiva de la interculturalidad no es únicamente para los indígenas, ¿no? Entonces, si entendemos que la transversalización de la interculturalidad debe ser para diferentes espacios educativos, también debemos entender que la interculturalidad entonces no es únicamente para los indígenas, ¿no? Sino es para todos, para toda la sociedad, ¿no? Para todos quienes formamos parte de esta sociedad tan diversa, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí es importante pues en generar todas estas estrategias que nos posibilite una articulación, ¿no? Entre los diferentes sectores y actores sociales con los cuales estamos vinculados a través de las experiencias educativas y que desde ahí entonces se puede empujar una propuesta cercana a nuestras aspiraciones educativas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Navarro. Valoramos mucho que nos compartan sus experiencias, ¿no? Como profesores universitarios en estas universidades interculturales, porque son muy valiosas y aprendemos todos en comunidad. O al menos yo me acabo de dar cuenta que sí estoy bien colonizado, pues. O sea, mi formación es de filósofo de la ciencia y además de la tradición analítica, ¿no? Es como esa tradición aquí del Círculo de Viena, positivismo lógico, y se han hecho intentos justamente por romper un poco esta hegemonía lingüística incluso, ¿no? Los papers se escriben en inglés o no se escriben, ¿no? Y entonces dicen, publica en español, ¿no? Pero bueno, eso no es suficiente, pues aunque publiques en español no dejas de cometer ciertas injusticias epistémicas. Entonces, valoro mucho que compartan sus experiencias. Y bueno, vamos a escuchar un poco el público que tiene preguntas para ya ir cerrando este diálogo. Gabriel Rojas quería hacer una pregunta. No sé, Gabriel, ¿estás por ahí? Buenas tardes Ahí estás. todos y todas los que están allí presentes. La pregunta, intentando comprender un poco esto de la multiculturalidad y la decolonialidad. Tenía yo una pregunta que prácticamente el doctor Felipe respondió. La complejidad de la interculturalidad o multiculturalidad a nivel universitario no estará ahí presente este complejo debido a que se ha olvidado bajar hasta, como decía el doctor Felipe, preescolar esta multiculturalidad y esta decolonialidad y enseñar desde esa edad todo este trasfondo, todo este complejo, de manera que ya cuando llegara a la universidad el chico supiera a qué se va a tener y entonces no tuviera el problema de yo no le entro a esto porque yo no quería esto, ¿no? Como decía el doctor Felipe. Me parece que México particularmente ha olvidado este ámbito de la multiculturalidad, primero dejando a un lado a los pueblos originarios allá olvidados y cuando más la educación ha llegado en español y traducido los textos si acaso a ciertas lenguas, cuando los propios compañeros profesores o profesoras que van allá ni siquiera saben hablar el idioma que en esas comunidades, yo radico en Chiapas y me doy cuenta de esto porque tengo algunos compañeros que viajan a esas comunidades y no saben aquel idioma.
de tal manera que la complejidad en la universidad me parece obedece a todo esto que se ha dejado en la educación desde preescolar hasta, como decía el doctor Felipe, hasta la universidad misma. ¿Qué podría hacerse? Gracias. Pues, doctor Felipe, ya que fue directamente la pregunta hacia usted. Sí, claro que sí. Muchas gracias por las reflexiones, Gabriel Rojas. Un gusto poder compartir y poder dialogar. Creo que una respuesta muy parcial, pues una pregunta muy difícil, pero trataré de contestarlo de alguna forma. Creo que tiene que ver con que las nuevas generaciones, las generaciones que han egresado ya de las universidades interculturales, tienen que tomar la batuta de este proyecto, y es algo que yo les digo a mis estudiantes constantemente. El éxito o el fracaso del proyecto educativo intercultural en el caso de las universidades que existen ahora dependerá mucho de ellos, porque ellos van a empezar a llevar esto no solamente al ámbito de la universidad, sino, por ejemplo, los estudiantes de lengua y cultura particularmente podrán incidir en preescolares, y en este modelo de educación bilingüe que viene de la década de los 70, incluso más atrás, que en realidad no era bilingüe, pues que en realidad quería castellanizar y que se conecta con la historia del siglo XX, tendrá que ir modificándose, creo que en los próximos años, pero dependerá mucho de los estudiantes. Yo creo que se empiezan ya a formar algunos de nuestros estudiantes de hace 15 años que egresaron hace 14, 13 años, ahora ya están algunos en doctorados, otros están en instituciones educativas, otros están en la docencia, otros están en la gestión cultural, otros están en instituciones municipales, estatales, y ahí están trabajando, pero todavía son pocos. Creo que tienen que ir siendo cada vez más, ¿no? Y me refiero al problema de la cuestión de los estudiantes de pueblos originarios, pero vendrán otras problemáticas. Creo que se deben construir universidades interculturales dentro de las ciudades, con enfoque intercultural también, que las nuevas universidades y las viejas universidades también apliquen programas educativos interculturales para dar atención también a las problemáticas, y lo que se vive en los barrios, en las localidades urbanas, también se empieza a modificar desde las instituciones educativas, desde lo inicial, pues. Entonces creo que por ahí va, y lo veremos en los siguientes años. Creo que tendríamos que evaluar en los próximos 20, 30 años si el modelo educativo pensado a inicios del siglo pasado funcionó o no volvimos a caer en lo mismo del indigenismo colonial, y ahora llamado, como bien decía el doctor Sergio Navarro, neoindigenismo para la educación intercultural, o lo abrimos a muchas otras problemáticas. Es lo que podría contestar, y pues ojalá podamos dialogarlo en otros momentos para ver qué tanto se va avanzando. Gracias. Gracias a usted. Bueno, no sé si alguno de los otros invitados de la mesa quisiera hacer alguna alusión a la pregunta de Gabriel, o si alguien en el público tiene alguna otra pregunta. ¿No? Parece que no. Yo quisiera, perdón, sí, quiero nada más resaltar sobre todo la importancia que tiene la reflexión crítica en estos procesos de interculturalidad, ¿no? Porque, no, como decía el doctor Sergio, no solo en la escuela propiamente intercultural, sino en todas las escuelas, ¿no? Públicas y privadas, como han mencionado también el doctor Pedro, ¿no? Revisando estos planes de estudio, el doctor Felipe también ha hecho alusión a esta parte. Entonces, es muy, muy importante que estas revisiones se hagan con un proceso de reflexión crítica continua, porque si no nos encontramos con los casos que ustedes, que nuestros ponentes han mencionado, me parece, ¿no? Que esos son estos casos en que uno quizás como docente, con una idea de interculturalidad, plantea ciertas propuestas, ciertos proyectos, y cuando llegas a los jóvenes dicen, no, yo no quiero eso. O sea, yo no quiero eso, yo quiero... ¿no? Yo quiero un modelo neoliberal, yo quiero, ¿no? Entonces,
yo creo que solamente los procesos realmente de reflexión constante, que es como respirar, ¿no? Realmente creo que si queremos hacer algo diferente en la educación, tenemos que aprender este proceso de reflexión crítica constante como un proceso de respirar. Y como decían también, ¿no? El doctor Sergio, no solo de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, pero de abajo hacia arriba con reflexión, porque si no, también, insisto en esto, ¿no? Lo que vemos son jóvenes que, aunque estén en comunidades, insertos en comunidades indígenas, aunque vengan a las universidades de realidades comunitarias, al llegar a la universidad la aspiración que tienen es como esta aspiración de ser diferente. Y bueno, y otra cosa que nos pasa también es que tampoco podemos negarles esa aspiración, pues si quiere, o sea, no podemos decirles no pienses así, ¿verdad? Pero entonces lo único que me parece que a mí que podría ser como un camino interesante son estos procesos de reflexión. Por eso agradecemos de verdad mucho la presencia de nuestros tres ponentes, del doctor Pedro Reigadas, del doctor Felipe Galán, del doctor Sergio Navarro. Muchas gracias, porque de verdad pareciera algo quizás, no sé, un tema para muchos irrelevante, ¿no? A menos que estén en universidades interculturales. Yo creo que este tema de la interculturalidad se tiene que plantear, como ya lo mencionaban, en todos en el ámbito universitario, pero también, como mencionaba el doctor Gabriel Rojas, también más allá de la universidad, ¿no? O sea, desde la experiencia de la vida cotidiana, creo yo, ¿no? Sí, Gracias. y yo añadiría también a esto que mencionas, Malú, también desde un punto de vista epistemológico. Por ejemplo, para muchas personas que luego trabajamos epistemología, siempre es estas visiones occidentalizadas, el conocimiento científico, y no volteamos a ver a las particularidades y a las pluralidades. Entonces, creo que sí, que es un discurso que debe permear también otros ámbitos, al menos de la discusión y del pensamiento. Pues bueno, muchas gracias. Pues si quieren, vamos, ¿cómo lo ves, Malú? Cerramos aquí, ya van a ser las 7. Y pues les agradecemos mucho, valoramos mucho su participación. Pues Gracias bueno. a ustedes. Y bueno, agradecemos mucho que estén aquí en este espacio de un centro de investigación que es, bueno, está naciente, ¿no? Tenemos en este centro de investigación y promoción cultural para la integración comunitaria, Comparte Vida AC, estamos integrados, ¿no? Varios académicos de diferentes áreas, con diferentes formaciones, músicos, artistas, ¿no? Músicos y artistas plásticos. Entonces, pues estamos en este espacio tratando de poner un granito de arena en esta sociedad, ¿verdad? Que nos toca, con quienes nos toca compartir. Entonces, pues agradecemos de verdad su participación y bueno, les haremos llegar también un reconocimiento por este espacio de diálogo que nos han brindado. Gracias también, Jorge, por moderar este encuentro, este diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y la moderación, ¿no? Y ojalá que volvamos a coincidir también. Gracias. Muchas gracias. Saludos gracias. A todos. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias a todos. Saludos. Y sí, esperemos poder volver a coincidir, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.